Bueno, vimos entonces que es el sistema nervioso autónomo parasimpático el responsable de controlar al nodo sinusal. Si yo corto el vago, esa era otra opción que no hemos analizado, si yo corto el vago que inerva al nodo sinusal, ahora la frecuencia cardíaca será 100 a 120, ¿cierto? ¿Será que yo tengo un estímulo que me permita incrementar la frecuencia cardíaca? ¿Cuál es la contraparte del sistema nervioso parasimpático? El simpático, ¿cierto? ¿Y qué neurotransmisor utilizaba? Noradrenalina y adrenalina. Resulta que las células, los cuerpos neuronales del sistema simpático se encuentran en la zona intermedio lateral del cordón espinal, en la región cervical baja y torácica. De allí se van a emitir unos axones que van a terminar en la cadena simpática cervical ganglionar, y de allí se va a emitir una segunda neurona que va a generar axones formando lo que se denomina el plejo simpático. Ese plejo simpático cardíaco se va a entremezclar con las fibras nerviosas parasimpáticas para formar un complejo de nervios, tanto simpáticos como parasimpáticos, que inervan tanto aurículas, tanto nodo sinusal como nodo auriculoventricular. Entonces, pregunta, ¿por qué cuando a uno le dan un susto la frecuencia cardíaca se eleva? Y se eleva más allá de los 120 latidos por minuto. Eso sugiere entonces que el sistema simpático también tiene un efecto sobre las células del nodo sinusal. ¿Cómo corroboramos experimentalmente que el sistema simpático también tiene un efecto sobre el sistema de conducción eléctrica cardíaca? ¿Qué hacemos? ¿Qué experimento se les ocurre? Poner un voltímetro, ¿en dónde? Uno en el nodo sinusal y otro en el nodo auriculoventricular. ¿Y ahí qué esperaría usted observar? Que habría una diferencia potencial, porque el nodo sinusal se va a despolarizar primero que el nodo auriculoventricular, pero eso no le daría información respecto a si el sistema simpático tiene algún rol. ¿Sí? A ver, adelante. Queremos contestar la siguiente pregunta, y es: ¿será que el sistema simpático ejerce un rol sobre el nodo sinusal? ¿Sí o no? La evidencia del día a día nos dice que si nosotros nos asustamos o si corremos, la frecuencia cardíaca puede subir a más de 120 latidos por minuto. Pero la frecuencia cardíaca intrínseca de las células que se despolarizan más rápido, que son las del nodo sinusal, a duras penas es máximo 120. Entonces, hay alguien que está ejerciendo un rol adicional. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros bloqueamos el sistema nervioso autónomo simpático? ¿Cómo? Mediante el efecto de un medicamento, un bloqueador de catecolaminas, puntualmente el propranolol. El propranolol lo que hace es bloquear tanto receptores alfa como receptores beta. En el corazón, ¿qué tipo de receptores tenemos? Beta. Y de los beta 1, beta 2 y beta 3, ¿cuál es puntualmente? El beta 1, ¿cierto? ¿Cómo actúa ese receptor beta 1? Entonces, fíjense en esta gráfica. Nosotros tenemos catecolaminas, ejemplos de catecolaminas aparte de la adrenalina y noradrenalina. Dopamina, ¿sí? ¿Qué otra? Dopamina. ¿Qué otras catecolaminas existen adicionales a la noradrenalina y adrenalina? Dopamina, ¿qué otra? Bueno, asumamos que tenemos cualquiera de estas tres, ¿listo? El sistema nervioso simpático va a liberar en las terminales axonales puntualmente noradrenalina. Hagan de cuenta que esta figurita de aquí arriba representa a la noradrenalina
Y esto de aquí abajo representa un receptor. El modelo de llave y cerradura. La llave será la noradrenalina y la cerradura será el receptor. Eso implica que yo necesito una llave específica para abrir una chapa específica. Yo no puedo, por ejemplo, con las llaves de mi casa pretender abrir las llaves de la oficina del Rosario, ¿cierto? Necesita ser específica. Eso quiere decir que las catecolaminas no pueden ejercer un efecto sobre los receptores muscarínicos sobre los cuales se actúa la acetilcolina. La acetilcolina actúa sobre receptores muscarínicos colinérgicos, mientras que la adrenalina y noradrenalina actúan sobre receptores adrenérgicos beta 1. ¿Qué ocurrirá si hay una unión ligando-receptor? Si yo introduzco la llave correcta en la chapa correcta y la giro, ¿qué va a pasar? Se abre una puerta, ¿cierto? ¿Y esa puerta a dónde nos va a conducir? Entonces, resulta que una vez hay una unión entre el ligando y el receptor, se va a generar una serie de vías de señalización que van a terminar activando o favoreciendo la producción de un segundo mensajero. ¿Cómo se llama? AMP cíclico. Y ese AMP cíclico resulta fundamental para activar una proteína que se llama proteína quinasa A, una PKA. ¿Qué hace después? Esa proteína quinasa A se va a encargar de fosforilar, es decir, pegar grupos fosfato a distintas proteínas. Entre ellas, una que se llama fosfolambam. El fosfolambam es una proteína que se encuentra en el retículo sarcoplásmico y que se encarga de favorecer o inhibir la actividad de una bomba que secuestra calcio en el interior del retículo. ¿Qué pasaría si hay muy poco calcio en el citosol con respecto a la actividad contráctil? Si hay muy poco calcio en el citosol, ¿qué pasará con la actividad contráctil? No hay contractilidad, ¿cierto? Entonces, si las catecolaminas están favoreciendo la actividad del fosfolambam y ese fosfolambam está haciendo que esa bomba de calcio permita que se secuestre más calcio en el retículo, ¿qué acción está ejerciendo las catecolaminas? ¿Relajación o contracción? El calcio se está removiendo del citosol. El calcio, esta calcio ATPasa, esta es la famosa cerca, se va a encargarse de secuestrar el calcio que estaba en el citosol e introducirlo en el retículo sarcoplásmico. Entonces, por esta vía que les acabo de mencionar, ¿qué se está favoreciendo en el corazón? ¿La contracción o la relajación? El lusitropismo o relajación. Aquí entendemos parcialmente por qué la adrenalina funciona no solamente como incremento de la frecuencia cardíaca y de la contractilidad, sino también favorece la relajación. Ahora, no hemos explicado las tres primeras. Entonces, administrar noradrenalina hace que el corazón se relaje más fácilmente. ¿Y por qué se relaja más fácilmente? Porque se aumenta la actividad de la bomba que secuestra calcio en el retículo, ¿cierto? Pero el sistema no puede quedarse allí, porque yo lo que veo es que cuando se le administra adrenalina a un paciente, o cuando ustedes corren y se libera noradrenalina, la frecuencia cardíaca sube y la capacidad contráctil también se aumenta. ¿Cómo lo hace? Resulta que esa misma proteína quinasa A su vez va a activar en la membrana unos canales de calcio voltaje dependientes. Si yo le permito al calcio moverse de un lado a otro, ¿hacia dónde va a hacerlo? ¿Hacia adentro o hacia afuera? ¿Hacia el citosol o hacia el líquido extracelular? ¿Citosol o líquido extracelular? Si yo le permito, le doy la oportunidad. Analicemos el gradiente eléctrico primero. ¿El calcio es un catión o es un anión? Es un catión, ¿cierto? Tiene dos cargas positivas. ¿A dónde le gusta ir de las cargas positivas? Hacia donde hay cargas negativas. ¿Cuál es el potencial de membrana de las células cardíacas? Negativo, ¿cierto? Entonces, si yo le doy la oportunidad al calcio de moverse, ¿hacia dónde lo hará?
¿Hacia adentro o hacia afuera? Hacia adentro según su gradiente eléctrico, ¿cierto? Analicemos ahora el gradiente químico. ¿Dónde hay más calcio? ¿Afuera o adentro? Entonces, muy bien, en el citosol hay muy poco porque está secuestrado dentro del retículo sarcoplásmico. Entonces, hay más concentración de calcio en el líquido extracelular respecto al citosol, de forma que el gradiente químico también favorece la entrada, ¿vale? De forma que si esa proteína quinasa A aumenta la cantidad de canales de calcio voltaje dependientes expresados en la membrana, ¿qué va a hacer el calcio? Entra y con mucha avidez, ¿cierto? Si entra mucho calcio, entonces, ¿qué va a pasar con la concentración de calcio en el citosol? Va a empezar a aumentar. Y si aumenta la cantidad de calcio en el citosol, ¿qué va a ocurrir con la interacción entre las fibras, los filamentos delgados y gruesos, entre los filamentos de actina y miosina? Se van a empezar a unir, es decir, va a ocurrir la contracción. Hay acortamiento de las líneas Serre y por consiguiente contractilidad. Vemos entonces que la adrenalina y la noradrenalina tienen dos efectos divergentes. Por un lado, favorecemos la contracción, aumentando la cantidad de entrada de calcio, y por otro lado, ese calcio que ha entrado rápidamente vuelve a secuestrarse en el retículo sarcoplásmico. ¿Por qué? ¿Por qué no debo permitir que las concentraciones de calcio en el citosol se mantengan elevadas indefinidamente? Es un generador de apoptosis, listo, una. ¿Qué otra? Tendríamos una contracción sostenida, tendríamos tetania, ¿cierto? Y si hay tetania, ¿el músculo cardíaco puede experimentar tetania? No. ¿Por qué? Un mecanismo es porque rápidamente devuelve al líquido extracelular y secuestra en el retículo sarcoplásmico el calcio, pero otra más importante. Recuerden el potencial de acción de las células cardíacas, que es distinto a las células del músculo estriado esquelético. Hay una fase de meseta y durante esta fase de meseta hay un periodo refractario absoluto durante el cual no puedo despolarizar nuevamente a la célula. Si no puedo despolarizarlo nuevamente, no puedo permitir una nueva contracción. Y después de ese periodo refractario absoluto va a ocurrir la repolarización, es decir, va a salir potasio de la célula y se va a permitir la relajación. ¿Sí? Entonces sería muy fuerte, o sea, la contracción, tanto la relajación sería muy fuerte. Sería muy fuerte la contracción, pero la relajación también sería muy rápida. Entonces favorecen los dos escenarios. ¿Listo? Adicionalmente, esa proteína quinasa A estimula o fosforila a la troponina I. ¿Se acuerdan por qué era la I? De inhibitoria, ¿cierto? Esa función inhibitoria evitaba que se uniera, que se desplazara la tropomiosina del filamento delgado de actina y por consiguiente no hay interacción actina-miosina. Bueno. ¿Qué otras opciones tiene la célula cardíaca para deshacerse de ese calcio que ingresó? Fíjense que el retículo sarcoplásmico es relativamente más abundante en el músculo cardíaco respecto al músculo estriado esquelético, pero no puede albergar en forma indefinida calcio. Hay que moverlo hacia el exterior. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, tenemos varias opciones postuladas aquí. La primera de ellas es el intercambiador sodio-calcio, que lo que hace típicamente es permitir la entrada de 3 sodios y la salida de un calcio. Este será entonces un intercambiador. Pero una pregunta: ¿por qué, si el calcio tiene un gradiente electroquímico que favorece su entrada, por este intercambiador sale? No es una bomba, es un intercambiador y depende solamente del gradiente electroquímico. No usa ATP. La diferencia entre una bomba y un transportador es que la bomba utiliza ATP y este no es una bomba. Correcto.
Porque se están ingresando 3 sodios. Analicemos el rol del sodio. ¿Dónde está más concentrado el sodio? ¿Afuera o adentro? Concentraciones extracelulares de sodio, ustedes ya son expertos en hiponatremias. 135 a 145, ¿cierto? Asumamos que tiene 140 mil equivalentes litros. ¿Cuánto hay de sodio en el interior de la célula? 100, 20, 4, 2. Es muy poquito, aproximadamente en 10, 12 mil equivalentes litros. Entonces, el gradiente químico favorece que se mueva ¿de dónde a dónde? De afuera hacia adentro, ¿cierto? Ahora veamos el gradiente eléctrico. ¿El sodio es un catión o un anión? Es un catión, ¿cierto? ¿El interior de la célula es negativo o positivo? Negativo. Por consiguiente, si yo tengo en cuenta solamente el gradiente eléctrico, ¿hacia dónde se va a mover el sodio? Hacia adentro, ¿cierto? Eso quiere decir que yo esperaría que el sodio y el calcio se muevan en la misma dirección, ¿cierto? ¿Por qué no ocurre eso? Pero el gradiente químico es favorable para ambos. De hecho, si usted hace una relación, hay 140 de sodio adentro, afuera y 10 adentro. Eso quiere decir que es menos de 10 a 1. Mientras que de calcio, afuera hay 2 y adentro hay 1000 a 10.000 veces menos. Es decir, químicamente, proporcionalmente, el calcio debería ingresar con más avidez que el sodio. Pero este intercambiador me dice, sale una molécula de calcio y entran 3 moléculas de sodio. ¿Por qué? Si el gradiente electroquímico de ambos favorece la entrada. ¿Y cómo sería esa fuerza electromotriz? Pero aquí le estamos dando la oportunidad tanto al sodio como al calcio que permee. De hecho, le estamos dando mayor posibilidad al calcio de que permee. ¿Cuál será la explicación? Tiene que ver con la fuerza electromotriz, es correcto. ¿Y quién tiene la mayor fuerza electromotriz? ¿El sodio o el calcio? ¿Por qué el sodio? Consideremos esto un momento. Asumamos que el potencial de reposo de una célula es menos 80 milivoltios, ¿vale? Y que el potencial de equilibrio del sodio es 60 milivoltios. Entre menos 80 milivoltios y 60 milivoltios, ¿cuánta diferencia de voltios hay? Entonces, de menos 80 a 0, ¿cuánto hay? 80. Y de 0 a 60, ¿cuánto hay? 60. 80 más 60, ¿cuánto nos dará? 140. Entonces, la fuerza electromotriz del sodio, de una molécula de sodio, es 140 milivoltios. Ahora hagamos exactamente lo mismo, pero para el calcio. El mismo potencial de reposo, menos 80 milivoltios. El potencial de equilibrio del calcio, ¿cuánto será? Más 130 milivoltios. Entonces, misma operación, de menos 80 a 0, ¿cuánto hay? 80. Y de 0 a 130, ¿cuánto hay? 130. 130 más 80, ¿cuánto nos dará? 130 más 80, 210. 210 para el calcio. ¿Y cuánto era de sodio? 140. ¿Cuál de los dos tendrá entonces una mayor fuerza electromotriz? El calcio, ¿cierto? Si la relación fuera 1 a 1. Pero ¿cómo funciona este intercambiador? 3 a 1. 3 a 1 a favor ¿de quién? Del sodio, ¿cierto? Entonces la fuerza electromotriz del sodio, ¿cuánto será? 140 más 140, ¿cuánto es? 280 más 140, 420 milivoltios que favorecen la entrada del sodio. ¿Qué pasará si yo ahora hago por una milésima de segundo el interior de la célula 420 más positivo? ¿Qué pasará con el calcio al interior? Va a sentir una repulsión extrema porque el interior está siendo muy positivo y por consiguiente va a preferir salir. Entonces, este intercambiador permite
simplemente por gradientes electroquímicos, un transporte activo secundario, sin necesidad de ATP, sacar calcio. ¿Vale? Ahora, existe adicionalmente una bomba que utiliza ATP y que se encarga de movilizar el calcio en contra de su gradiente, desde el interior hacia el exterior. En el interior hay muy poquito y en el exterior hay mucho, 10.000 veces de diferencia. Por consiguiente, yo necesito que haya ATP para sacar el calcio hacia afuera. De forma que la relajación cardíaca implica que deben estar funcionando en forma apropiada tanto la función del bomba del retículo sarcoplásmico como ese intercambiador sodio-calcio como la bomba de calcio en la membrana. ¿Qué ocurrirá si las células pierden esta capacidad de deshacerse del calcio en el interior? ¿Ocurrirá una tetania? Recuerde que la tetania se evita por el efecto de la fase de meseta. ¿Pero qué pasará? La relajación se va a ver obstaculizada efectivamente y con la contracción va a ser mucho más fuerte. ¿Listo? Bueno. Entonces regresemos nosotros a ver el efecto de un bloqueador de esos receptores beta-adrenérgicos. Si yo utilizo propranolol y bloqueo el receptor beta-1 del corazón, ¿qué ocurrirá con la frecuencia cardíaca? Si arranqué en 60, disminuye. ¿Eso qué me está diciendo? Si yo no toco el sistema nervioso parasimpático, pero bloqueo el simpático y la frecuencia cardíaca se reduce, ¿qué puedo inferir yo? El simpático tendrá un rol sobre la inervación en el sistema no sinusal. Sí, ¿cierto? Pero ¿cuál de los dos es más importante? ¿El parasimpático o el simpático? El parasimpático. Es decir, existe una paz negociada entre el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático, pero ¿quién gana en esa paz negociada? El parasimpático. ¿Listo? Si ahora regresamos a nuestro experimento inicial, en el cual yo le di un bloqueador de receptores muscarínicos y evito que el potasio salga, la frecuencia cardíaca ahora es más alta. Y en este justo instante le administro propranolol. ¿Qué va a pasar con la frecuencia cardíaca? Va a empezar a disminuir. Pero miren cómo disminuye esta respecto al experimento anterior. Y es que yo bloqueo el parasimpático. ¿Cuál de las dos pendientes es mayor? ¿Esta de acá o esta de acá? ¿Azul? Creo que jamás coincido con los colores de una mujer. Nunca. En fin, eso lo único que nos está diciendo es que el sistema parasimpático tiene un efecto más potente sobre el sistema nervioso, sobre el nodo sinusal, que el sistema nervioso simpático. El parasimpático predomina sobre el simpático. Por consiguiente, si hay mayor estímulo parasimpático, ¿qué ocurrirá con la contractilidad? Va a disminuir. ¿Qué pasará con la frecuencia cardíaca? Disminuye. Si ahora hay un estímulo simpático, ¿qué pasará con esa contractilidad? Y la frecuencia cardíaca también aumenta. Ante un estímulo parasimpático aumentado, ¿qué ocurrirá con el gasto cardíaco? Disminuye. Ante un incremento simpático, ¿qué pasará con el gasto cardíaco? Aumenta, ¿cierto? Entonces, si ustedes quieren restablecer el gasto cardíaco en un paciente, ¿cuál de los dos medicamentos darían? ¿Un simpático mimético o un parasimpático mimético? Un simpático mimético. Algo que sea similar
al simpático para aumentar la fuerza de contracción y con ello el volumen de eyección y aumentar la frecuencia cardíaca. Eso explica por qué siempre se le da a los pacientes adrenalina inyectada. Bueno. Continuemos con nuestro caso entonces. Fíjense en lo siguiente. Tenemos en el eje X varias condiciones en Carolina. El comportamiento en reposo. 1 representa el inicio del ejercicio y 2 durante el ejercicio moderado. 3 intensidad máxima del ejercicio. ¿Vale? Es decir, R, reposo. 1, inicio del ejercicio. 2, Carolina, esfuércese un poco más. Y en 3, Carolina, haga el mayor, en PK, esfuércese todo lo que pueda. ¿Listo? De el máximo. ¿Qué estamos analizando? ¿Cuál es nuestra variable dependiente? El volumen ventricular. ¿Qué diferencia hay entre CC y ML? Un centímetro cúbico es idéntico a un mililitro, ¿cierto? Entonces esta es otra forma de expresarlo. Previamente habíamos dicho en mililitros, ahora lo estamos expresando en centímetros cúbicos. ¿Qué vamos a analizar en este escenario? Las líneas diagonales negras representarán el volumen sistólico, el volumen de final de sístole. ¿Qué era el volumen de final de sístole? El volumen mínimo con el que queda el corazón gracias a que ocurrió contracción cardíaca. ¿Listo? En blanco representamos el volumen de eyección. En inglés es stroke volume. Volumen de eyección. Por consiguiente, la relación entre volumen de eyección dividido volumen de final de sístole, ¿qué nos daría? Si yo divido el volumen eyectado dividido el volumen de final de sístole, ¿podemos obtener alguna relación? Blanco dividido rayitas negras. ¿Sí? ¿Cómo se llamaría eso? No, eso sí, sumamos el de eyección más el final de diástole. De hecho, fíjense, aquí nos está diciendo el máximo respecto a las líneas blancas más las líneas rayas es el volumen de final de diástole. Y lo que estamos preguntando es, si yo divido esto entre esto, ¿obtengo alguna relación? Ayer habíamos hablado de algo que se podía medir con ecocardiograma. ¿Qué era? Y que nos permitía decir si hay una falla cardíaca o no. ¿Cómo lo llamamos? Fracción de eyección. La fracción de eyección la podemos calcular así, dividiendo esta porción entre las líneas a rayas. No. ¿Cómo calculamos la fracción de eyección? El volumen de final de diástole, es decir, todo lo que pueda llenar ese corazón, versus el volumen eyectado. Es decir, en el numerador, el volumen de eyección, y en el denominador, el volumen de final de diástole, el volumen telediastólico. Okay. Para calcular la fracción de eyección, que ayer dijimos, era más o menos ¿cuánto en la señora? 50% que necesitamos, una relación en donde en el numerador se ubique el volumen de eyección y en el denominador se ubique el volumen de final de diástole o telediastole. ¿Sí? ¿Qué pueden interpretar ustedes en esa gráfica? ¿Qué ocurre con la fracción de eyección de una persona en la medida en que hace ejercicio? Y en la medida en que el ejercicio es más y más intenso. ¿Cuánto será la fracción de eyección en esta primera parte? Pongan el número.
50, 90, Como 60. Como 60, ¿no? aproximadamente 60% o 0.6. Cuando Carolina comienza a hacer ejercicio, ¿qué ocurre con esa fracción de eyección? Aumenta, ¿cierto? ¿Cuánto es ahora la fracción de eyección? Si al inicio era el 60%. Sabemos que es más del 60%. 70, 75, listo. ¿Qué pasará cuando le digo a Carolina, esfuércese un poco más? ¿Qué pasará con esa fracción de eyección? Aumenta un poco más, entonces pasó del 75, por decir algo, a 80%. Y cuando le digo, haga todo el esfuerzo posible, ¿qué pasará con esa fracción de eyección? 82, 84%. Conclusión, ¿qué ocurre en la medida que una persona hace ejercicio con la fracción de eyección? Tiene que aumentar. ¿Por qué aumentó? Porque aumenta el volumen de eyección. ¿Y por qué aumentó el volumen de eyección? Aumenta el llenado ventricular y aumenta la fuerza de contracción al tiempo que aumenta la frecuencia cardíaca. Bueno. Recuerden que si tienen alguna pregunta pueden levantar la mano y la resolvemos. Miremos ahora esta última gráfica. ¿Cuál es la variable independiente en ella? ¿Sí? ¿Respecto a la anterior? Okay. Deviación. Sí. Todo lo máximo que pueda mantener su corazón, lo que pueda recibir respecto a lo que puede eyectar. ¿Sí? Entonces, en la medida que una persona hace ejercicio y su corazón está sano, debemos esperar que la fracción de eyección se incremente. ¿Sí? De acuerdo, pero es que aquí solamente estamos analizando el volumen de eyección, el volumen ventricular. ¿Sí? Por eso yo dejé para el final la frecuencia cardíaca. Recuerde que la frecuencia cardíaca hace que aumente el gasto cardíaco en un punto, pero si se sube mucho, ahora el gasto cardíaco va a disminuirse. ¿Cuál es nuestra variable independiente aquí? Yo sé que ya están cansados y ya tienen hambre, yo también, ya casi acabamos, no se preocupen. Variable independiente aquí, ¿cuál es? Sí. ¿Cuál es la variable independiente? Frecuencia cardíaca. Muy bien. ¿Qué valores puede asumir la frecuencia cardíaca? Entonces arrancamos en un valor, si sabemos que de aquí a aquí hay 40, podemos decir que esto es más o menos 60. ¿Sí? El valor máximo, 200. ¿Qué unidades tiene la frecuencia cardíaca? Número de cuadernos sobre mesas, latidos, número de latidos por minuto. Muy bien. Frecuencia cardíaca. Tenemos dos variables dependientes. Al lado izquierdo de ustedes, ¿qué dice? Flujo sanguíneo, renal y esplácnico. ¿A qué corresponde el esplácnico? El vaso, ¿cierto? Entonces, ¿qué tanta sangre está llegando por minuto al riñón y al vaso? Esa es nuestra primera variable dependiente. Quiere decir que si yo modifico la frecuencia cardíaca, estoy afectando la cantidad de sangre que llega tanto al riñón como al vaso. ¿Cuál es nuestra segunda variable dependiente? Al lado derecho. Entonces, la actividad de renina en plasma, una, y la concentración de norepinefrina en plasma. Sí.
sistema nervioso autónomo. Bueno, entonces, no recuerdo la verdad. Sí, ok, gracias. Así miren, aquí está. La M es por músculo, la S simpático, la N nervio y la A actividad. Actividad nerviosa simpática muscular. Bueno, hay dos columnas en esa gráfica, ¿cierto? La primera es bajo el control vagal, la segunda bajo el control simpático. Por consiguiente, ¿qué datos podemos sacar de esta gráfica? ¿Cómo se modificará el flujo sanguíneo, renal y del vaso en función de los cambios de la frecuencia cardíaca y cómo la frecuencia cardíaca puede modificar la cantidad de renina y la concentración de norepinefrina en plasma? Bueno, analicemos entonces cada una de ellas. ¿Qué ocurrirá con el flujo sanguíneo renal y esplácnico si estamos bajo el control vagal? Se mantiene constante, ¿cierto? Es decir, a los riñones y a el vaso les gusta estar bajo un estado parasimpático. No viven en estado play, viven en estado parasimpático, ¿vale? En la medida en que haya mayor liberación de acetilcolina, mejor flujo sanguíneo tendrán. ¿Qué pasará ahora con las concentraciones de renina y de norepinefrina en plasma cuando hay estímulo parasimpático? Serán muy bajas, ¿cierto? ¿Qué conclusión entonces podemos inferir? Respecto a lo que hemos dicho, cuando hay control vagal, la frecuencia cardíaca es baja, se favorece el flujo sanguíneo renal y se favorece tener niveles bajos de renina y de noradrenalina. El estímulo vagal favorece baja frecuencia cardíaca, un flujo sanguíneo renal y del vaso del 100% máximo y tener bajas concentraciones tanto de renina como de noradrenalina. ¿Qué pasa ahora si yo cambio las condiciones y comienzo a administrarle catecolaminas a Carolina por una vena? Analicemos qué está ocurriendo en la medida en que aumento la dosis simpática. ¿Qué pasa con la frecuencia cardíaca? Aumenta. ¿Por qué? Porque sí. Porque el simpático activa receptores beta-1 adrenérgicos, aumenta la conductancia tanto al sodio, potasio y calcio, y por consiguiente los potenciales son más rápidos. La contracción y la relajación se hacen más rápido. Pero ¿le gustará al riñón y al vaso que haya muchas catecolaminas? ¿Por qué? Va a disminuir su flujo sanguíneo. Eso explica por qué cuando una persona hace mucho ejercicio tiende a orinar menos, porque se está generando vasoconstricción. Ustedes vieron con el profesor Ortiz en la ocasión anterior que reducir el calibre de un vaso necesariamente va en detrimento del flujo, bien sea flujo de aire o flujo sanguíneo. Por eso en un paciente asmático una broncoconstricción es complicada porque está limitando la cantidad de aire. A mayor estímulo simpático va a haber mayor vasoconstricción y con ello menos flujo sanguíneo, tanto hacia el riñón como hacia el vaso. Y eso explica un aumento de la presión arterial, porque a mayor vasoconstricción, menor calibre del vaso, se aumentará la resistencia. Hay mayor resistencia vascular periférica, mayor postcardio. Entonces miremos, ¿qué pasa con la renina
y con los niveles de noradrenalina. ¿Qué podemos esperar de los niveles de noradrenalina? Si estoy bajo un estímulo simpático, que aumentan, ¿cierto? Entonces, N es noradrenalina o norepinefrina, y PRA, ¿qué será? Actividad plasmática de la renina. Entonces fíjense que existe un rol muy estrecho entre la renina y la noradrenalina. Deben tener por consiguiente mucha precaución ustedes cuando administren catecolaminas en pacientes con falla renal. Lo ideal es que no las empleen. Entonces, ¿qué ocurrirá cuando ustedes tengan este problema? Un señor que tiene una falla renal crónica y le dio un infarto, ¿cómo lo van a manejar? Tiene un bajo gasto cardíaco y tiene una pobre función renal. Necesitan subir el gasto cardíaco y habitualmente uno lo que utiliza es una catecolamina. Pero si le doy catecolaminas, deterioro aún más la función renal. Entonces, ¿qué le van a hacer? ¿Qué le van a hacer, aspirantes a doctores? Buscar en el iPhone o en el Samsung Galaxy. ¿Qué les dicen sus dispositivos electrónicos? ¿Qué tienen que hacer? Que ya casi se acaba la clase. Muy bien, sí, ¿qué más? ¿Cómo tratan a ese paciente? Antagonista. Entonces, hay un medicamento que tiene un efecto antagonista, una catecolamina que produce vasodilatación renal y al tiempo base produce vasoconstricción periférica. ¿Cómo se llama esa sustancia? No, una sustancia que produce vasoconstricción periférica pero vasodilatación renal, y esa es la que uno suele utilizar en esos escenarios. Tarea. Darles todo tampoco. Fíjense qué ocurre con las concentraciones de lactato. En la medida en que se incrementa más el estímulo simpático, aumentan. ¿Por qué se aumentará el lactato? ¿Cuál es el rol del lactato allí? A mayor estímulo simpático, ¿qué ocurrirá con el metabolismo aeróbico? Se va disminuyendo y tiene que activarse ¿quién? El anaeróbico. A mayor estímulo anaeróbico, mayor producción de ácido láctico. Bien. Preguntas. Describe las respuestas cardiovasculares que juegan un papel importante en el ejercicio, incluyendo el papel del sistema nervioso autónomo y el control local del flujo sanguíneo en el músculo esquelético. Y pregunta número 2, si Carolina hubiera estado tomando propranolol, un antagonista beta-adrenérgico, ¿cómo hubieran cambiado sus respuestas al ejercicio? ¿Quién desea contestar la primera? En el ejercicio, entonces, mayor eyección de sangre, lo que debido a que también se genera una vasoconstricción periférica. ¿Alguien se anima con la primera o con la segunda? Sí, el sistema nervioso autónomo, entonces va a liberar. No, entonces esta es la lectura recomendada. Damos por finalizado. Tarea. Pueden ir a almorzar. Muchas gracias. Recuerden que a las 2 de la tarde es la siguiente sesión.